Buenos días. Agradezco mucho al Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia el habernos invitado a este 11º Encuentro Regional del Agua. Espero que sea de mucho provecho. Nosotros no podemos estar directamente con vosotros, pero sí que agradezco la oportunidad de poder estar a través de esta videoconferencia, ¿no? Vamos a hablar sobre ciudades resilientes con el título que hemos incorporado de Reciclar Ciudad, repensar la transformación a escala local, regional y futuros desafíos en resiliencia y cambio climático. Nosotros trabajamos desde la Cátedra UNESCO de Sostenibilidad de la Universidad Politécnica de Cataluña. Las cátedras UNESCO es un programa de la UNESCO París para desarrollar parte de la investigación que obviamente desarrolla la UNESCO a través de las universidades y sobre todo a través de redes universitarias. Y estamos aquí precisamente gracias a parte de los trabajos y proyectos que hemos venido desarrollando con diferentes universidades y grupos aquí en Medellín, ¿no? La idea es, obviamente, intentar dar soluciones reales a las necesidades de la población alrededor de todos los temas muy amplios del desarrollo humano sostenible, ¿no? La resiliencia es un aspecto fundamental en el cual estamos trabajando, evidentemente, en los últimos años, pero intentamos integrar las diferentes dimensiones, tanto la dimensión social, la dimensión económica, la dimensión ambiental, la dimensión institucional y la cultural también, ¿no? A través de todo un desarrollo integral relacionado con los diferentes apartados de la sostenibilidad. Para ello, como he dicho, es fundamental el tema de las alianzas y de las redes. En este sentido, nosotros ya hace años vimos la necesidad de incluso de tener unas oficinas conjuntas con otras universidades y tenemos oficina desde hace años aquí en Medellín y tenemos oficina en otros países estratégicos de América Latina como son México, Perú, Brasil y Argentina, ¿no? La idea es intentar también trabajar en las diferentes escalas. Si queremos hablar de ciudad resiliente, no podemos hablar de una ciudad burbuja, sino que la ciudad está en un territorio, en una región, y por tanto debemos aunar trabajos a escala o dimensión local con trabajos, evidentemente, en una dimensión regional, ¿no? Bien, la idea de hoy, de esta mañana, es hablar de unas cuantas cuestiones relevantes en cuanto a la insostenibilidad actual. En segundo lugar, apuntar sobre la nueva agenda urbana y qué posibilidades hay en este sentido. Y, evidentemente, abordar en un tercer punto cuáles son las herramientas que nosotros creemos que son básicas para ayudar en un proceso de transformación, ¿no? Terminaremos con hablando de la red RegNet y también de una serie de casos prácticos. Bien, los humanos sabemos que es evidente que al ocupar un territorio utilizamos toda una serie de recursos y esto choca porque ejercemos una presión sobre los ecosistemas, ¿no? Por tanto, hay toda una serie de problemas debidos al proceso de urbanización, proceso global que evidentemente se ha ido extendiendo a nivel planetario y se genera una insostenibilidad debido a este choque entre las necesidades de nuestros propios recursos y las, evidentemente, presiones que ejercemos sobre estos servicios ecosistémicos, ¿no? Las ciudades y el proceso de urbanización generan un impacto, evidentemente, muy elevado. Ya sabéis que las ciudades que ocupan solo el 2% de la superficie en realidad ya ocupan más del 50% de la población mundial, y en países como Colombia, como México, ya es más del 75%, y en las ciudades es donde se generan más del 75% de emisiones de gases de efecto invernadero. Por tanto, tenemos hoy en día un modelo de ciudad que básicamente se expande para explotar los recursos, de un modelo que es básicamente consumista, que evidentemente debemos intentar cambiar, ¿no? Podemos ver algunos datos recientes de los últimos informes básicamente sobre la agenda urbana, donde vemos que el contenido, la población urbana está aumentando, como veis en el gráfico de la izquierda, en su flecha
en la línea azul, donde veis que la población urbana en países menos desarrollados está aumentando, obviamente, de los años 90, y más la extensión urbana, ¿no? Por tanto, en los países menos desarrollados aumenta la población, pero aumenta todavía mucho más la ocupación urbana, la huella territorial que generan estas ciudades, ¿no? En los países más desarrollados vemos que la densidad urbana disminuye en cambio, pero el consumo de suelo para urbanización per cápita está también aumentando, ¿no? Por tanto, estamos en un proceso de urbanización que está afectando, obviamente, a todo el planeta, ¿no? En esta figura vemos otro tema interesante, y es que pues prácticamente desde el 1900 vemos cómo las áreas planificadas están disminuyendo, ¿no? Por tanto, hay áreas que se planifican de manera informal, como es esta línea azul clara que evidentemente está aumentando. Hay áreas sin ningún tipo de planificación que más o menos se mantiene. En cambio, las áreas planificadas vemos que están disminuyendo las últimas décadas, ¿no? Por tanto, estamos aumentando la extensión de la ocupación urbana y además, como vemos aquí, se está haciendo de manera muy poca o no planificada, ¿no? Es evidente que la urbanización, como veis en esta figura, pues tiene una vertiente positiva, podríamos decir, en cuanto a que mayor urbanización significa mayor prosperidad, pero obviamente si se realiza de esta manera que hemos comentado, estamos afectando de manera muy seria los recursos del planeta. Por otra parte, gran parte de la vivienda que se está realizando no es, evidentemente, o no está disponible para la mayor parte de la población. De hecho, vemos en esta figura que aproximadamente el 80% de la población no tiene acceso real, no tiene capacidad adquisitiva para acceder a la vivienda, ¿no? El 80%, por tanto, es un dato realmente bastante grave, ¿no? Por tanto, en resumen, existe, como decía, esta insostenibilidad territorial en este choque entre la elevada demanda de recursos naturales y la elevada demanda a la vez de servicios ecosistémicos, y esto genera una insostenibilidad general que a nivel urbano afecta a todas las escalas, ¿no? Resultado de esto, pues evidentemente vemos en los últimos años una serie de efectos importantes, ¿no? Vemos, por ejemplo, el tema de las migraciones. El 2016 ha sido un año récord en cuanto a las migraciones y a los movimientos poblacionales. Hay quien especula que de los más de 65 millones de desplazados este 2016 hay una parte muy significativa que podríamos llamar los desplazados climáticos. Hubo incluso un informe que hablaba de más de 50 millones de desplazados climáticos. Por tanto, evidentemente nos encontramos delante de un problema grave a nivel planetario, ¿no? Bien, otros elementos para esta insostenibilidad. En algunas de las ciudades en las cuales estamos trabajando, siempre conjuntamente con nuestros partners, con nuestros aliados en otras universidades, ponemos el ejemplo de Belém en Pará, donde trabajamos con el NAIA, el Núcleo de Altos Estudios Amazónicos, y donde vemos que en esta ciudad de más de 1 millón de habitantes encontramos a gente viviendo en estos palafitos, que tiene, como veis, una gestión de residuos sólidos un poco peculiar, y donde realmente el dato más increíble que nos encontramos fue este que tenéis aquí. En la Amazonía urbana, el 70% de la población no tiene acceso a agua potable. Es decir, una ciudad que tiene una pluviometría de casi 3.000 milímetros anuales presenta, en realidad, una inequidad brutal en lo que respecta a un servicio básico como es disponer de agua potable. Más del 70% de la gente que vive en zonas urbanas en la Amazonía, en Belém,
no tiene acceso a agua potable. Por tanto, ¿qué está pasando? Tenemos agua de lluvia y no la estamos aprovechando, ¿no? Es un contrasentido bastante brutal, ¿no? Por otra parte, debemos añadir en este esquema de insostenibilidad territorial un factor clave que está afectando cada vez más, que es el cambio climático. Todos sabemos de la presencia de episodios climáticos extremos. Esto fue un día que nosotros llegábamos a Bogotá para trabajar en uno de nuestros proyectos, no es broma, no encontrábamos taxis, esto es un episodio de piedra, ¿no? Y sabemos que cada año las observaciones superan el peor escenario modelizado. Sabéis que los investigadores del IPCC, del panel intergubernamental de cambio climático, hacen diferentes modelos para intentar ver los efectos sobre diferentes variables, ¿no? En este caso es el efecto sobre la fusión del hielo ártico, ¿no? Y vemos cómo a partir de los, prácticamente de los años 90, los resultados reales, que es esta línea roja, superan el peor escenario. Aquí tenemos el peor escenario y el mejor escenario, ¿no? Por tanto, tenemos problemas graves, lo mismo en cuanto, en este caso, a un nivel del agua de mar y, por tanto, nos encontramos con que los escenarios para los próximos años son, evidentemente, bastante graves, ¿no? Para el Mediterráneo tenemos escenarios de sequía pues, bastante terribles. Nosotros sufrimos una sequía bastante grave en el 2007-2008, aunque es evidente que como mediterráneos estamos acostumbrados a estos episodios, pues la sequía de este año fue realmente bastante grave, llegando a casi el colapso total de la red de distribución. Y en estos momentos una ciudad como Barcelona no tenía asegurado ni el agua potable para su población. Y se tuvo que recurrir a traer agua con barcos desde Marsella, desde Francia, y desde el sur, desde Andalucía, desde una desalinizadora, ¿no? Para poder proveer de agua a la ciudad de Barcelona. Bien, supongo que sabéis o intuís que pasó el primer día o el día después de que llegó el primer barco, ¿no? Bien, como mediterráneos estamos acostumbrados a las sequías y estamos acostumbrados también a episodios de lluvias torrenciales. Pongo esta foto, es una foto histórica del año 62 de Rubí, una población cerca, al lado de Terrassa, donde está la sede de la Cátedra UNESCO de Sostenibilidad, para que veáis que es evidente que nosotros históricamente sufrimos sequías y históricamente sufrimos episodios de lluvias torrenciales. Estamos, por tanto, en cierta forma adaptados, o estábamos, pero es evidente que los escenarios son cada vez más graves, de sequías cada vez más recurrentes, con periodos más largos. Por tanto, debemos adaptarnos evidentemente a los escenarios que vienen en el futuro y debemos ver cómo nuestros hábitats obviamente se adaptan a los cambios que tendremos en el futuro. De esto trata básicamente la resiliencia. Es curioso, pero algunos de los eventos que hemos venido realizando en los últimos años parece que en congresos o workshops de resiliencia, ¿no?, con diferentes de nuestros partners hemos vivido episodios de lluvias extremas, ¿no? Este es un evento que hicimos sobre resiliencia urbana en San Luis Potosí en el 2014, donde, como podéis ver, hubo un pequeño episodio de lluvia extrema y, en general, por tanto, tenemos una problemática importante. Por otra parte, nosotros hablamos del paradigma de las alcantarillas como un ejemplo de insostenibilidad bastante flagrante que tenemos en las ciudades que tienen un ciclo de agua urbana muy insostenible porque las ciudades hemos impermeabilizado todo el pavimento, no dejamos que el agua se infiltre de forma natural, no dejamos que haya una evapotranspiración porque hay poca vegetación y, por tanto,
parte del agua de lluvia que cae, ¿dónde va? Pues obviamente lava todas las calles y pasa a ser de agua limpia a agua sucia, agua que debemos descontaminar. Y descontaminar es caro, descontaminar muchas veces necesita de energía y la energía, sabéis que evidentemente también es cara. En esta figura tenemos una distribución muy interesante de los países europeos según su dependencia energética externa. Veis cuáles son los países que tienen una mayor dependencia energética externa. El país que peor lo tiene en cuanto a su dependencia energética es Grecia, como podéis ver. Siguen Irlanda y Portugal y posteriormente España e Italia. Como veis, los famosos PICs que han sufrido más la crisis, en realidad tienen también una componente de crisis energética importante, ¿no? Y esta es también una figura que estamos mostrando los últimos años porque hace años que sabemos que el precio de las commodities que estuvo disminuyendo hasta los años 90, como podéis ver, el precio de los alimentos, de los materiales, de la energía, de los metales y minerales, a partir de los años 90 aumenta, como podéis ver en algunos casos incluso de forma exponencial. Por tanto, sabemos que el mundo cambió a partir de los años 90, pero seguimos funcionando como si estuviéramos disponiendo de estos recursos energéticos baratos que ya obviamente no existen. El mundo cambió a partir del año 90 y nadie ha comentado nada sobre esto, ¿no? Bien, nadie no es verdad. Hay bastante gente que está trabajando sobre que evidentemente debemos desacoplar el crecimiento del uso de recursos naturales. Sabéis que Europa está ahora mismo en una iniciativa sobre economía circular porque no disponemos de materias primeras y por tanto debemos aprovechar, reusar, reciclar todas las materias. Y es evidente que si hasta ahora hemos tenido como 5 grandes olas de desarrollo, pues si queremos entrar en una nueva ola de desarrollo, deberemos trabajar, obviamente, pues toda una serie de elementos muy diferentes de los que hemos tenido hasta ahora, porque hasta ahora estas olas de desarrollo han sido posibles gracias a que hemos dispuesto de recursos eminentemente baratos, ¿no? Como la máquina de vapor, la electricidad, las energías fósiles, los petroquímicos, la electrónica y las redes digitales, ¿no? Por tanto, a partir de ahora deberemos, bueno, ya es evidente que tenemos que trabajar en otra línea alrededor de la sostenibilidad, de la economía circular, de la química verde, de la ecología industrial, las energías renovables, etcétera, ¿no? Bien, obviamente, por tanto, debemos cambiar y cambiar hábitos, debemos cambiar paradigmas y esto sabéis que siempre es difícil. Cambiar siempre es difícil, hay una resistencia al cambio, sabéis lo que pasó en Detroit, una ciudad que tenía más de 3 millones de habitantes, que por la crisis del sector del automóvil pasó a menos de 1 millón, a casi 700.000 habitantes, y obviamente este cambio genera un miedo, un bloqueo evidente, ¿no? Nosotros decimos que este cambio se debe aprovechar como una gran oportunidad para realmente hacer acciones de cambio, de transformación que de otra manera no hubiéramos podido hacerlo. Debemos, por tanto, repensar todos los procesos de donde estamos, repensar la transformación de las ciudades y los territorios y explorar cómo hacer más resilientes los sistemas socioecológicos, ¿no? A nivel de agenda mundial, sabéis que hemos pasado de los objetivos de desarrollo del milenio a los objetivos de desarrollo sostenible. Tenemos unos objetivos bastante claros hasta el 2030 y sabéis también, tenemos estos 17 objetivos, como podéis ver. Y hay también nuevas incorporaciones a esta agenda mundial, ¿no? En principio, este año ya disponemos de la nueva agenda urbana. Tenéis aquí uno de los documentos que podéis obtener en la red. Y tenemos todo el tema, evidentemente, el acuerdo de París, de la COP21, que conjuntamente con esta nueva agenda urbana y los objetivos de desarrollo sostenible incorporan una nueva agenda mundial
para pilotar esta transición hacia una nueva resiliencia urbana, ¿no? Nosotros hemos estado trabajando en varios de estos enfoques. Concretamente, en Marrakech, en la COP22, presentamos un estudio conjuntamente con UN Habitat sobre qué contenidos urbanos contenía el Acuerdo de París. Y es curioso, pero aquí tenéis directamente en azul los países que tienen en sus acuerdos firmados en París contenidos directamente urbanos o con mínimo referencias indirectas, ¿no? Y fijaros que los países de América Latina, entre ellos Colombia, tienen más o menos contenidos urbanos, mientras que, por ejemplo, los países europeos pocos tienen contenidos urbanos, es decir, que se prima más todos los contenidos estatales, mientras que los contenidos propiamente de acciones relacionadas con las ciudades están menos desarrollados, ¿no? Es evidente que si hemos dicho que la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero se generan en las ciudades y a partir de las ciudades, pues debemos trabajar de manera importante a nivel de ciudad, ¿no? Por tanto, debemos pasar de este modelo que hemos dicho de ciudad consumista a un modelo territorial que se adapte y que asegure la renovación de los recursos, ¿no? Bien, muy brevemente, porque ya me he alargado, disponemos o nosotros creemos que tenemos como mínimo 8 herramientas generales que debemos trabajar y aplicar en esta transición para una auténtica resiliencia comunitaria, ¿no? En primer lugar, debemos cambiar el esquema mental que hasta ahora teníamos basado en la aproximación de riesgo, de enfrentarse al clima, a buscar alternativas de adaptación, ¿no? No podemos luchar contra el clima ni contra nuestro territorio, sino que debemos buscar alternativas para adaptación, ¿no? Bien, la primera herramienta básica es la ciencia, tecnología e innovación. Es evidente que las universidades aquí tenemos un papel fundamental, centros como el Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia, en conjunción con las diferentes universidades, y son catalizadores realmente interesantes para convertir la investigación libre y la I+D a aplicaciones realmente interesantes para solucionar problemas, ¿no? Ya sabéis de la triple hélice de la innovación, tenemos que estar conectados a academia, industria y sociedad, y esto hoy en día se hace a través de redes complejas que trabajan y a través muchas veces de investigación internacionales que trabajan a diferentes escalas, que trabajan en primer lugar a escala piloto, como estos pilotos que nosotros tenemos en Tarrasa sobre tecnologías apropiadas de tratamiento. Y es evidente que el trabajo en red es fundamental para poder realmente asumir los retos que tenemos durante los próximos años, ¿no? En este sentido, en el 2014, conjuntamente una serie de grupos de universidades, creamos la red RegNet, Red Reciclar Ciudad. Esta red se creó en el World Urban Forum que se hizo 7 en Medellín, con el objetivo realmente de repensar la transformación de las ciudades, ¿no? Nosotros hablamos de cultivar nuevas comunidades, con intentar ver cómo podemos realizar un desarrollo sostenible de las zonas urbanas con sistemas integrados de ecoinfraestructuras multifuncionales, cultivando las redes participativas, las conexiones sociales, económicas, culturales y ambientales, y esto evidentemente lo podemos hacer uniéndonos entre nosotros, ¿no? Actualmente RegNet tiene más de 60 instituciones de más de 27 países y RegNet se centra básicamente en el fortalecimiento comunitario en estas áreas que tenéis aquí, con 3 especializaciones básicas en cambio climático, economía circular y patrimonio inmaterial, ¿no? La idea es, evidentemente, trabajar
todas estas áreas que tenéis aquí, intentando buscar casos y buenas prácticas de instituciones que estén trabajando en estas líneas. La idea es articular y diseminar conocimiento, transfiriendo buenas prácticas tanto a nivel local como regional, ¿no? Algunas de las áreas en las cuales estamos trabajando son las que tenéis aquí, desde mejora integral de barrios, infraestructuras para el desarrollo, planeación local y regional estratégica, gestión e innovación social, etc., ¿no? Bien, la idea es por qué era necesario RegNet y el programa Resurbe, que es el primer programa que se ha desarrollado a partir de la red RegNet. Pues porque es evidente que necesitamos buscar iniciativas que estén dando en las ciudades. Como hemos visto incluso en el Acuerdo de París, muchos países no incorporan actividades directamente para las ciudades. Y en cambio en las ciudades, en las comunidades locales, son las que tendrán un papel central y básico para la adaptación al cambio climático, ¿no? Por tanto, por otra parte, las ciudades son las que sufren los efectos del cambio climático, ¿no? Por tanto, debemos buscar soluciones integradas, proyectos relacionados con cambio climático, riesgo, adaptación, mitigación, que vayan relacionadas con estas actividades, ¿no? La idea es buscar, como digo, crear una base de conocimiento común, intentando hacer una recolección sistemática de las mejores prácticas y casos de estudio a nivel mundial. Hemos desarrollado ya una serie de congresos en Bogotá, en México, y estamos terminando una serie de libros que se llama Resilient Cities, Rethinking Urban Transformation, de los cuales algunos volúmenes van a ser terminados ya este año y el resto en el 2018. Aquí tenemos los 7 volúmenes con los cuales vamos a trabajar. Si alguien está interesado, podéis enviarnos un mail directamente porque todavía hay espacio para contribuciones y encontraréis toda la información en esta página web, residnet.org, y mi mail que tenéis aquí, ¿no? Bien, la segunda herramienta importante es el patrimonio inmaterial. Desde la UNESCO, hace años se lanzó la iniciativa de recuperar el patrimonio inmaterial, el intangible heritage, como elemento fundamental que puede ayudarnos a crear prácticas adaptativas, ¿no? Es evidente que todas las sociedades han desarrollado una serie de capacidades adaptativas a lo largo de su existencia y es evidente también que este conocimiento tradicional en adaptación al territorio se ha olvidado muchas veces de la memoria de la gente e incluso, obviamente, de la planeación territorial institucional, ¿no? Colombia tiene ejemplos interesantísimos como la cultura zenú, que 200 años antes de Cristo tenía la capacidad tecnológica de realizar unos canales de ingeniería para poder vivir y tener zonas de viviendas en prácticamente zonas inundables, ¿no? Por tanto, 200 años antes de Cristo existía una cultura que era capaz de hacer esto y hoy en día parece que hemos olvidado este patrimonio, ¿no? Hoy en día parece que no sabemos gestionar la adaptación al medio ambiente, ¿no? Por tanto, las ciudades y los humanos en sus sociedades han sido capaces de adaptarse a estas condiciones extremas y lo que intentamos es entender, recuperar y transferir este patrimonio intangible, inmaterial, porque evidentemente es fundamental para garantizar la adaptación al territorio, ¿no? Nosotros trabajamos bastante en zonas semiáridas en Bahía, en Brasil, y allí acuñaron un cambio realmente muy interesante en la filosofía conceptual, ¿no? Porque antes el eslogan del gobierno era combatir la sequía, ¿no? Y hoy en día el eslogan
que salió básicamente del ámbito pedagógico es coexistencia con el semiárido, ¿no? Es un enfoque radicalmente diferente de cómo podemos vivir en nuestro propio hábitat, ¿no? Bien, la tercera herramienta es la visión ecosistémica. Tenemos que recuperar nuestra visión ecosistémica. Europa, después de la economía circular, va a lanzar una segunda gran, podemos decir, ola relacionada con los servicios ecosistémicos. Obviamente tenemos todo el tema que ya se ha estado trabajando a partir de la Directiva Marco del Agua del 2000 sobre la restauración ecosistémica de los ríos, pero la siguiente ola es trabajar los servicios ecosistémicos a nivel regional. Toda la región europea deberá tener su mapa de servicios ecosistémicos, esto será muy pronto, y este mapa se confrontará con cualquier actividad económica, ¿no? Por tanto, cualquier actividad económica que quiera implantarse en un lugar deberá tener claro su impacto sobre los servicios ecosistémicos de la región. El enfoque conceptual es el que tenéis aquí. Es evidente que la biodiversidad es fundamental para que funcionen los sistemas socioeconómicos y que tenemos realmente que evaluar tanto los beneficios como los impactos que se generan a partir de cualquier actividad económica, ¿no? Bien, la cuarta herramienta serían las tecnologías apropiadas. Es evidente que la tecnología nos ha hecho humanos, pero que también somos mucho más distantes, en este caso, de la naturaleza. Y existen hoy en día tecnologías para todo, pero muchas veces las tecnologías no son apropiadas al entorno, no son apropiadas a la gente, ¿no? Como esta depuradora también en Bahía, que obviamente estaba fuera del lugar por diferentes motivos. En este caso, muchas veces la población recupera parte de la funcionalidad y, por ejemplo, esta depuradora no funcionaba como depuradora, pero funcionaba como piscina para el pueblo, ¿no? Un tema interesante de apropiación, en este caso, de una mala tecnología no apropiada, ¿no? Nosotros trabajamos desde hace muchos años en tecnologías de depuración y descontaminación de aguas mediante sistemas naturales como humedales construidos, tecnologías que, como podéis ver, los animales saben perfectamente que funcionan. En este caso, el elefante no está bebiendo agua directamente del río, sino que está bebiendo agua filtrada, ¿no? La idea es incorporar estas tecnologías apropiadas dentro de las ciudades, lo que incorporan una capacidad de tratamiento de aguas de escorrentía de manera natural y además estamos aumentando también de manera natural la capacidad de infiltración del agua, ¿no? Hoy en día existen muchos tipos de sistemas urbanos de drenaje sostenible que podemos incorporar. Existen las cunetas verdes, estanques de retención y, en general, podemos analizar la resiliencia y planear la ciudad con un diseño mucho más sensible al agua, ¿no? Actualmente estamos desarrollando un proyecto en Cauca con la gobernación, un proyecto de regalías para analizar la vulnerabilidad y el riesgo en sistemas de agua potable. En este caso, la idea es trabajar este patrimonio cultural inmaterial y evaluar los servicios ecosistémicos en la región. Hemos desarrollado una fase de prediagnóstico de una serie de indicadores aplicables a la gestión de cuenca y en una segunda fase de articulación a través de todas las redes universitarias se están desarrollando una serie de talleres con prestadores y usuarios para, evidentemente, finalmente entrar en una fase de intervención a través de la realización de unos pilotos de ecotecnologías a través de mecanismos de acción participativa. Bien, en quinto lugar, destacar otra herramienta básica, fundamental, que es la escala local regional, ¿no? Las ciudades, evidentemente, no son sistemas cerrados, sino que están en una región y, evidentemente, debemos tener en cuenta que cualquier solución es específica al contexto en el cual estamos trabajando y hay una serie de escalas que debemos trabajar e interaccionar entre ellas, la escala edificio, la escala ciudad y la escala de cuenca, ¿no?
En este caso podemos innovar, si hablamos del agua, con esta gestión integral y sostenible del agua urbana a través del uso de estas ecotecnologías, donde incorporamos el uso de la vegetación o también lo que llamamos fitotecnologías, con el uso del suelo como elemento filtrador y que integra el agua en un territorio. Bien, la sexta herramienta hemos hablado un poquito, la economía circular. Hasta ahora hemos estado funcionando las ciudades con un flujo lineal de materiales. Tomábamos un recurso, lo utilizamos, lo consumimos y lo tiramos como residuo. En este caso, con el agua hacemos lo mismo. La idea es cambiar la aproximación de manera radical y entrar en una economía circular real, donde circularizamos todos los recursos y, por tanto, reaprovechamos todos los recursos, ¿no? España ha tenido una situación de crisis importante los últimos años, crisis económica, y vemos que esta crisis se refleja en estos datos de requerimientos totales de materiales, donde vemos que realmente los minerales para la construcción empiezan a disminuir a partir del año 2007 de la crisis de una manera realmente importante, ¿no? Si hablamos de recursos hídricos y agricultura, vemos que, por ejemplo, en la Unión Europea el 50% de técnicas de riego son todavía por gravedad, es decir, sistemas realmente bastante insostenibles, ¿no? Y tenemos un problema muy grave con los nitratos, puesto que más del 40% de las zonas de los suelos europeos están declarados como suelos contaminados, ¿no? Suelos con zonas, lo que llamamos zonas vulnerables para los nitratos, ¿no? Por tanto, en este sentido tenemos algunos proyectos que están trabajando esta aproximación, utilizando sistemas naturales de tratamiento, en este caso a través de sistemas humedales portátiles diseñados para poder tratar la contaminación subterránea puntual y devolver el agua tratada con menos contenido de nitratos al propio agricultor, ¿no? Estos son sistemas que, como veis, se han estado trabajando a escala piloto y que lo hemos hecho una modelización de cómo podrían intervenir mejorando la calidad del agua en una cuenca, ¿no? En este caso vemos una cuenca donde en zona roja, amarilla sería mayor contaminación y zona azul menos contaminación. Y vemos cómo la incorporación de diferentes sistemas de humedales naturales, como tenéis aquí, iría aumentando, mejorando la calidad del agua en este acuífero, ¿no? Como podéis ver en esta modelización. Bien, la economía circular, por tanto, es una economía que es regenerativa por diseño, que intenta mantener el valor de los recursos, mantener también el valor de los productos y, evidentemente, limitar las entradas en materias primeras y de energía, ¿no? Hay un gran plan de acción para la economía circular en la Comisión Europea. También, si estáis interesados, tenemos mucha información y algunos de los principios que guían esta economía circular es que, evidentemente, debemos diseñar en la prevención de los residuos, el objetivo es residuo cero. Debemos construir resiliencia a través de la diversidad, obviamente usar energías renovables, los residuos son comida, debemos pensar de manera sistémica, debemos pensar localmente, en fin, toda una serie de enfoques importantes para conseguir esta economía circular, ¿no? Curiosamente, la crisis y la recesión económica en España ha provocado cambios importantes en los procesos productivos. ¿Veis esta figura? Cómo la productividad material de España creció de una manera muy importante, un 85%, a pesar de que el consumo nacional de materiales, que es esta línea gris, disminuyó casi el 50%. Repito, del 2008 al 2012 el consumo nacional de materiales en España se redujo un 50%. Por otra parte, la intensidad energética de la economía se redujo casi un 20%, más o menos, en este mismo periodo, ¿no? En cambio, pues, como veis, la productividad material aumentó, ¿no? Por tanto, se demuestra que podemos ser productivos con menos consumo de material, ¿no? Si estáis interesados, nosotros acabamos de
publicar con la Fundación Codec el primer informe que se ha hecho sobre la economía circular en España. Podéis encontrarlo en Fundación Codec, Economía Circular, y encontraréis este informe, ¿no? Por otra parte, estamos trabajando en diferentes sectores, intentando hacer circularización sectorial. Por ejemplo, este sería el sector del corcho, que es un sector agroforestal dentro del sector vitivinícola, donde tienen un problema importante porque la mayor parte del corcho, del 40 al 70% de corcho, hoy en día no se aprovecha y, por tanto, se dispone en relleno sanitario. Como que el objetivo de economía circular residuo cero, la idea es reaprovechar este corcho residual bien dentro de depuradoras, por tanto, con humedales construidos, o, por su parte, generar energía en una instalación de gasificación. Bien, voy terminando. La séptima herramienta fundamental es el eje cultural. Debemos trabajar cambiando valores, actitudes, objetivos, prácticas, y la sequía que tuvimos en el 2000 tuvo realmente un efecto importante, puesto que podemos decir que nos despertó nuestro chip de ahorro que seguramente disponemos a nivel de la sociedad mediterránea. Y de hecho, Barcelona, por ejemplo, hoy en día es una de las ciudades de más de 1 millón de habitantes que menor consumo de agua tiene por habitante y día, ¿no? Debemos planear la adaptación. Esto se debe hacer, evidentemente, transfiriendo conocimiento de prácticas que grupos locales están realizando. Por lo tanto, tenemos un papel fundamental en poder transferir estas prácticas. Y, obviamente, ello lo debemos hacer a través de un fortalecimiento comunitario. Es básico y todos nuestros proyectos van en la línea de trabajar la resiliencia comunitaria como un eje básico. Y como ejemplo y como última herramienta, incidir en este tema, ¿no? Debemos trabajar en transferir estas experiencias, en, obviamente, trabajar de manera absolutamente participativa. Hoy en día hablamos de codiseño y de coevaluación de proyectos, y ejemplo de ellos pues tenemos en el proyecto de transformación del botadero de Moravia, aquí en Medellín, que ya conocéis, y que parte de una transferencia de un conocimiento que curiosamente Barcelona disponía, porque justo donde se tenía que hacer el Palau Sant Jordi, pues existía también el antiguo botadero de Montjuïc, y por tanto se tuvo que trasladar, no había tiempo para hacer para tener otra solución, se tuvo que trasladar más de 1 millón de toneladas de basura de esta zona a esta zona de aquí, donde hoy en día hay el Jardín Botánico de Barcelona. Si venís a Barcelona, os recomiendo que, aparte de venir a ver a Messi, podéis venir, obviamente, y recomiendo que visitéis el Jardín Botánico, porque es un ejemplo, obviamente, muy parecido a Moravia, ¿no? Estos son ejemplos del Jardín Botánico. Esto es Moravia, ya conocéis, algunos de los... la idea era diseñar un proceso participativo de transformación urbana que obviamente fuera participativo para, obviamente, involucrar a la población, integrar a la comunidad en el proyecto, utilizar ecotecnologías a través de, obviamente, también el fomento del desarrollo comunitario en la zona, ¿no? Bien, y esta es la imagen de Moravia, y sabéis que, si queréis profundizar más, hay un documental en YouTube que es Moravia, la ruta de la esperanza, ¿no? Otros ejemplos similares son el proyecto Altos de la Estancia en Bogotá, una de las zonas donde hubo el mayor deslizamiento de tierras en América Latina, y donde se tuvo que desalojar a más de 10.000 personas, creándose un cráter, como veis, por este deslizamiento que afectó a más de 73 hectáreas, y
pues se ha trabajado en la línea de recuperar la zona con adaptación territorial, ¿no? A través del manejo de aguas de escorrentía mediante técnicas de bioingeniería, de recuperar la estabilidad y estructura del suelo y también de trabajar con el uso de fitotecnologías que permitían a la vez desarrollar huertos comunitarios para aumentar la seguridad alimentaria y gestionar el agua de escorrentía, que es uno de los temas fundamentales, ¿no? Esto se realiza a través de un esquema formativo que incluye evidentemente un diplomado donde formamos a gente de la comunidad en bioingeniería, en paisajismo, en agricultura urbana y ello permite realizar estos proyectos con la gente de la comunidad, ¿no? En concreto, este proyecto de Altos de la Estancia fue seleccionado entre las 20 mejores iniciativas de gestión de riesgo a nivel mundial en la cumbre de Sendai en Japón. Otro proyecto interesante que podéis encontrar también en la página web es el proyecto Productor de Agua, realizado por la sede de la oficina conjunta con la Universidad Federal de Bahía, donde la idea es trabajar la recuperación de agua que genera problemas en las carreteras y vías terciarias y cómo este agua que generalmente provoca erosión la podemos canalizar y conducir para generar agua buena, ¿no? Agua que se reincorpora a los propios servicios ecosistémicos de la región. Bueno, somos toda una serie de gente que estamos trabajando desde RENET, de diferentes países, como ya he dicho, y evidentemente agradezco muchísimo la atención y la oportunidad de poder haber estado con vosotros, ni que sea a través de esta videoconferencia, para poder desarrollar parte de las ideas de temas que estamos desarrollando, ¿no? Como que no podremos estar finalmente en vivo, os dejo mi mail para que podáis enviarnos las cuestiones, preguntas, dudas, sugerencias que queráis y podéis visitar parte de los proyectos que hemos estado contando en estas dos páginas web, unescosos.org y recitinet.org. Agradezco una vez más a todos los colegas de Medellín y del Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia por habernos invitado y por habernos dado este espacio para poder intervenir. Muchas gracias.